Todos tenemos grabada en la retina esa imagen icónica de Charlton Heston, con la vara en alto, ordenando hasta las aguas del Mar Rojo que se abrieran ante él. Por otro lado, Yul Brynner dominaba la pantalla como el faraón implacable, y Vincent Price aterrorizaba al personal como el sádico Vaca. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurrió con estas estrellas cuando los focos del plató se apagaron para siempre? Al llegar al año 2026, recordamos cómo los años finales de Heston estuvieron marcados por una dura enfermedad, mientras que el legado de Brynner quedó sellado por unas palabras finales cargadas de dramatismo y advertencia. Y no nos olvidemos de Price, que logró la inmortalidad artística no solo asustándonos en el cine de terror, sino poniendo esa voz de ultratumba en el legendario videoclip Thriller de Michael Jackson. Incluso la gran Judith Anderson, que nos heló la sangre como Memnet, cerró una trayectoria espectacular que abarcó desde la gloria de los teatros de Broadway hasta el universo de ciencia ficción de Star Trek. Pero ¿cómo afrontaron realmente el telón final? Estas leyendas del celuloide cuando las cámaras ya no grababan. ¿Y cuál de estas historias personales te dejará más impactado? Empecemos con el hombre que habló con Dios, Charlton Heston, como Moisés. Charlton Heston, que vino al mundo bajo el nombre de John Charles Carter, en 1923, salió de un entorno modesto en el medio oeste americano para transformarse en uno de los titanes más gigantescos que ha pisado Hollywood. Después de servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial, su ascenso al estrellato fue meteórico, interpretando a figuras históricas y bíblicas que requerían una presencia casi sobrehumana. Se metió en la piel de Moisés, en los 10 mandamientos, y llevó a casa la estatuilla dorada, el Oscar por Ben-Hur, haciéndose famoso por esa voz de trueno y un físico imponente que llenaba la pantalla. Heston fue sin duda el rostro que definió la edad de oro del cine épico, encadenando éxitos monumentales como El Cid, El planeta de los simios y El tormento y el éxtasis. Sin embargo, cuando se quitaba el vestuario de época, la vida real de Heston resultaba ser un laberinto de complejidades y contradicciones fascinantes. Fue un hombre que marchó codo con codo en defensa de los derechos civiles durante la década de los 60, apoyando firmemente al Dr. Martin Luther King Jr. en momentos cruciales. Pero décadas más tarde dio un giro de 180 grados al presidir la Asociación Nacional del Rifle, soltando aquel discurso en el año 2000 que decía: «De mis manos frías y muertas», lo que dividió profundamente a la opinión pública. En lo personal, compartió su vida con Lydia Clark durante la friolera de 64 años, manteniéndose fiel a su familia, criando a 2 hijos e incluso colaborando profesionalmente con su hijo Fraser en sus últimos proyectos. En el año 2002, con gran valentía, anunció al mundo su lucha contra el Alzheimer, y para su última aparición pública en 2003, cuando recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el deterioro era visible. Tristemente, para entonces ya era apenas una sombra desdibujada de aquel hombre vigoroso que en la ficción había tenido el poder de separar los océanos. Nos dejó finalmente en el año 2008 a los 84 años, dejando tras de sí un legado que es noble, casi mítico, y por supuesto ferozmente debatido. Pasemos ahora a Yul Brynner como Ramsés II. Yul Brynner falleció el 10 de octubre de 1985, a los 65 años, tras librar una batalla agónica y sumamente dolorosa. Se enfrentó a un cáncer de pulmón inoperable, un diagnóstico devastador que recibió apenas unos días antes de celebrar su función número 4000 en Broadway con la obra El Rey y yo. Aunque nos deslumbró con su interpretación de Ramsés II en Los 10 Mandamientos, su herencia más inquietante y recordada nos llegó después de su muerte. En un anuncio de servicio público que se emitió póstumamente, miró fijamente a la cámara y con una sinceridad aplastante advirtió: «Ahora que me he ido, os digo, no fuméis. Hagáis lo que hagáis, simplemente no fuméis». Hoy, en pleno año 2026, ese clip sigue circulando por YouTube y se proyecta en facultades de medicina
como una advertencia eterna. Se ha convertido en un relicario sombrío y poderoso de uno de los rostros más magnéticos e inolvidables de la historia de Hollywood. En su mejor momento, Briner era la definición misma de la autoridad de esa cabeza rapada, la mirada intensa y un carisma arrollador. No solo actuaba de rey, fue el monarca de Siam durante más de 30 años sobre las tablas. Sin embargo, su muerte destapó una caja de Pandora en lo referente a su patrimonio, revelando una situación familiar bastante complicada. Aunque dejó una fortuna de millones de dólares, la lectura de su testamento provocó verdaderos quebraderos de cabeza y debates encendidos, pues fue muy generoso con su esposa Kathy Lee y sus hijos biológicos. Su hijo Rock heredó todas las acciones del Hard Rock Café, pero sorprendentemente sus hijas adoptivas Mia y Melody se quedaron fuera del reparto, siendo totalmente omitidas. Es posible que existiera algún fideicomiso privado del que no sabemos nada, pero esa exclusión pública sigue siendo una herida abierta que duele al recordarla. Anne Baxter como la inolvidable Nefertari. Anne Baxter, quien dio vida a la seductora reina, nos dejó el 12 de diciembre de 1985 a la edad de 62 años. Todo ocurrió de una forma trágica y repentina. Sufrió un derrame cerebral fulminante justo cuando intentaba parar un taxi en las ajetreadas calles de Nueva York. La mantuvieron con soporte vital durante 8 días agónicos, pero desgraciadamente nunca recobró el conocimiento. Un final tan abrupto como desgarrador. Fue un desenlace demasiado silencioso para una de las actrices más dinámicas y vivaces de Hollywood. Ahora en 2026, su huella sigue imborrable en la historia del cine. Baxter era mucho más que la reina seductora que intentaba engatusar al Moisés de Charlton Heston. Era una fuerza de la naturaleza imparable ante las cámaras. Ganó un Oscar y un Globo de Oro por El filo de la navaja, y su afilada interpretación en Eva al desnudo le valió una nominación, compartiendo protagonismo y votos de forma legendaria con Bette Davis. Cuando las luces se apagaban, su vida privada era un torbellino digno de un guión de película llena de altibajos emocionales. Pasó por 3 matrimonios, 2 divorcios y vivió la viudez, pero hay una revelación póstuma que suele dejar a la gente con la boca abierta. Se rumorea con mucha fuerza que esa voz susurrante y distintiva de Baxter fue la gran influencia para el estilo icónico de Marilyn Monroe. Durante el rodaje de Eva al desnudo, Monroe la observaba y la imitaba, moldeando así lo que se convertiría en una de las voces más copiadas y sensuales de todo Hollywood. Edward G. Robinson como Datán. En Los 10 Mandamientos, el gran Edward G. Robinson encarnó a Datán, ese informante traicionero y sediento de poder. Fue un papel que muchos vieron con recelo en su momento, ya que Robinson acababa de salir de la lista gris durante la caza de brujas, acusado de simpatías comunistas, pese a su largo historial antifascista. A pesar de haber apoyado los esfuerzos de guerra y ser un activista, estaba marcado, pero Cecil B. DeMille, un conservador de pura cepa y anticomunista férreo, lo eligió contra todo pronóstico. Aquella decisión fue crucial, demostrando que el arte podía estar por encima de la ideología. El director confió en él y le dio el papel de todas formas. Para Robinson, aquello fue su gran redención, la prueba palpable de que el talento puro podía sobrevivir a la sucia política incluso en el paranoico Hollywood de los años 50. Hoy, en el año 2026, su actuación sigue poniendo los pelos de punta al público por la ferocidad y la maestría que desplegó en cada escena. Datán encarna al típico villano que amas odiar. Es un ser despreciable y carente de cualquier rasgo redentor, y sin embargo resulta absolutamente hipnótico en cada escena. Esa era precisamente la magia y el talento inigualable de Edward G. Robinson, capaz de robarse el show con una simple mirada, ya fuera metiéndose en la piel de mafiosos despiadados, traidores viles o ciudadanos corrientes con el alma torturada. Robinson inyectaba una dosis de verismo brutal, incluso cuando estaba rodeado de la parafernalia y los efectos especiales de las grandes superproducciones bíblicas.
Lejos de los focos y las cámaras, el hombre que dio vida al temible rico en El pequeño César no podía ser más distinto y asistía a sus rudos alter egos cinematográficos. Era un intelectual refinado, un ávido coleccionista de arte y un filósofo que afrontó su batalla final contra el cáncer con una dignidad espartana. En 1973, con el reloj en su contra, la Academia le concedió un Oscar honorífico, un reconocimiento que muchos sintieron que llegaba dolorosamente tarde. Jamás tuvo la suerte de recibir una nominación en competición oficial, una injusticia histórica que hoy resuena con fuerza, pues los expertos en cine lo catalogan unánimemente como una de las vacas sagradas de la interpretación que Hollywood ignoró criminalmente durante demasiado tiempo. Como él mismo solía sentenciar, para perdurar en este oficio hay que ser auténtico. Y vaya si él lo fue hasta su último suspiro. Yvonne de Carlo como la inolvidable Séfora. Al llegar al año 2026, la figura de Yvonne de Carlo persiste como un enigma fascinante. Una mezcla perfecta entre matriarca del Antiguo Testamento, diosa del Tecnicolor y leyenda gótica de la televisión. Su interpretación de Séfora, la leal esposa madianita de Moisés, en los 10 Mandamientos, suele quedar eclipsada injustamente por la inmensa sombra de su Lily Monster, pero aquel papel marcó un antes y un después en su trayectoria. Cecil B. DeMille no la fichó por su cara bonita ni por su excentricidad. El director buscaba una fuerza femenina capaz de sostener la pantalla y transmitir una carga emocional potente, y ella cumplió con creces. La crítica de la época se rindió ante su sobriedad y su capacidad para mantener la seriedad en una cinta repleta de plagas divinas, columnas de fuego y teatralidad desbordada. Sin embargo, cuando se apagaban las luces del set, su propia vida se convertía en un drama digno del mejor guión de Hollywood. En la cima de su belleza y fama encontró el amor entre las dunas del rodaje de Los 10 Mandamientos, casándose con el especialista Bob Morgan, pero el destino les tenía reservado un giro cruel cuando un terrible accidente en el plató le costó una pierna a él. De la noche a la mañana, Yvonne tuvo que transformarse, pasó de estrella glamurosa a enfermera dedicada, madre coraje y único sustento de la familia, aceptando a regañadientes el papel en una comedia televisiva. La familia Monster me dio estabilidad financiera y me abrió las puertas a una nueva generación, confesó en una ocasión. Pero el precio a pagar por el maquillaje verde y aquel vestido de vampiresa fue altísimo. Quedó marcada a fuego en la retina del público, encasillada de una manera de la que jamás lograría escapar del todo. Pasó el ocaso de su carrera refugiada en las tablas del teatro, observando con cierta melancolía cómo los jóvenes la veneraban no como la reina del cine épico, sino como la inmortal Lily. Nos dejó en 2007 debido a un fallo cardíaco, pero curiosamente en cada reposición televisiva y en cada Semana Santa, la fuerza de Yvonne resurge con la misma intensidad. Debra Paget dando vida a Lilia. Entrados en el año 2026, Debra Paget disfruta de un retiro apacible en Houston, Texas, ostentando el título de una de las últimas leyendas vivas del reparto original de Los 10 Mandamientos. A sus venerables 92 años, hace décadas que dio el portazo definitivo a la industria del cine, pero la imagen de Lilia, la dulce esclava aguadora que robó el corazón de Josué, sigue brillando con luz propia. Paget era apenas una chiquilla de 22 años cuando asumió el reto, obligada a usar unas dolorosas lentes de contacto marrones bajo los abrasadores focos del estudio para encajar en el perfil bíblico. Aunque el sufrimiento físico era constante, su interpretación traspasó la pantalla, convirtiéndola en un icono de pureza inolvidable. Aquel mismo año compartió cartel con el mismísimo Elvis Presley en Love Me Tender, desatando rumores y pasiones tras las cámaras. La leyenda cuenta que el rey del rock cayó rendido a sus pies, llegando incluso a pedir formalmente su mano a los padres de ella, quienes rechazaron la propuesta de plano. No fue hasta 1997 que la propia Paget confirmó que efectivamente Elvis le había propuesto matrimonio en un arrebato de amor juvenil. Lo que vino después
Fue una sucesión de enlaces matrimoniales fugaces y un giro de guión radical en su carrera con La tumba india, donde protagonizó un baile con una serpiente y vestuario mínimo que dejó al mundo boquiabierto. Para alguien tan reservada como Payette, aquella actuación cargada de erotismo fue una anomalía total, un rompimiento brutal con su imagen angelical. Hay quien dice que fue un acto de rebeldía o un grito desesperado por un amor que no pudo ser. Hacia 1964 se esfumó de Hollywood para casarse con un magnate chino. Tras tener un hijo, se retiró del foco mediático para volcarse en la fe y la televisión cristiana. John Derek, en la piel de Josué. La biografía de John Derek, tras su paso por los 10 mandamientos, fue un torbellino de glamour, escándalos y belleza. Al interpretar a Josué, el guerrero elegido para tomar el testigo de Moisés, todo apuntaba a que se convertiría en el próximo gran galán de la industria. No obstante, Derek pronto sintió un profundo desencanto por la actuación, un oficio que, según él, nunca llegó a disfrutar realmente. A pesar de destacar en clásicos como Llamada a cualquier puerta o Mail Police, el político prefirió colgar el traje de actor para dedicarse a la fotografía y la dirección, convirtiendo a sus parejas en sus musas. Su vida sentimental fue tan o más célebre que su filmografía dejó a la bailarina Patty Bears y a sus 2 hijos para irse con la explosiva Úrsula Andrés. Más tarde abandonaría a Andrés por la belleza de Linda Evans. Pero el verdadero terremoto mediático llegó a mediados de los 70 cuando comenzó un romance con Mary Kathleen Collins, una chica de 16 años que el mundo conocería como Bo Derek. Para esquivar las leyes estadounidenses sobre menores, la pareja se exilió a Europa hasta que ella fue mayor de edad, contrayendo matrimonio finalmente en 1976. Junto a Bo Derek, orquestó películas que levantaron ampollas como Tarzán, el hombre mono, y la infame Bolero, destrozadas por la crítica pero claves para cimentar a Bo como mito erótico. Tras el objetivo era un perfeccionista obsesivo fotografiando a sus esposas para las portadas de Playboy y dirigiendo videoclips durante la década de los 90. Finalmente, en 1998, a la edad de 71 años, un problema cardíaco puso fin a su intensa vida. Sir Cedric Hardwicke, como el faraón Seti. La magistral actuación de Sir Cedric Hardwicke, como el faraón Seti, dotó a Los 10 Mandamientos de una autoridad y una voz inicial inconfundibles, aunque para aquel entonces él ya era una institución con medio siglo de experiencia a sus espaldas. Music, music, music. Corría el año 1893 cuando vino al mundo un hombre cuyo destino parecía estar escrito en las estrellas, aunque de una forma muy distinta hacia la esperada. Su gran aspiración inicial fue vestir la bata blanca de médico, pero tras el revés de suspender sus exámenes, dio un giro de guión matriculándose en la RADA, una decisión fortuita que acabó regalándonos a uno de los titanes de la interpretación clásica británica. Era tal su destreza en el escenario que el mismísimo George Bernard Shaw no escatimaba en halagos, situándolo en su panteón personal únicamente un escalón por detrás de los inimitables hermanos Marx. Su ascenso fue meteórico, y para 1934, habiendo cumplido 41 primaveras, la corona lo reconoció convirtiéndolo en el actor más joven en recibir el título de caballero hasta esa fecha. Aunque las tablas de su carrera respiraban la esencia de Shakespeare y Shaw los cantos de sirena de Hollywood, lo atrajeron a finales de los 30, donde nos heló la sangre, encarnando al retorcido Frollo en El jorobado de Notre Dame. No tardó en sumergirse en las sombras góticas de la Universal, prestando su innegable talento al género de terror en cintas emblemáticas como El fantasma de Frankenstein. Se movía con una facilidad pasmosa entre proyectos de prestigio como La Soga o Ricardo III, pero fue su encarnación del faraón Seti en la colosal obra de DeMille de 1956 la que cinceló su rostro en la eternidad del cine bíblico. Lamentablemente, su inseparable compañero, el tabaco, acabó cobrándose un precio muy alto en su salud.
Tras luchar contra un enfisema severo derivado de ser un fumador empedernido toda su vida, el telón cayó definitivamente para Hardwick en Nueva York en 1964, a la edad de 71 años. Hablemos ahora de la magnética Nina Foch y su inolvidable interpretación como Bithia en la monumental cinta de los 10 mandamientos. La secuencia donde la hija del faraón rescata al pequeño Moisés de las aguas del Nilo permanece décadas después como uno de los momentos de mayor carga emocional y ternura de todo el metraje. Famosa por un porte aristocrático natural, Foch cimentó su carrera dando vida a mujeres de alta sociedad gélidas y sofisticadas, paseándose desde las mecenas en un americano en París hasta la implacable nobleza romana de Espartaco. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que tras apagar los focos, su verdadera vocación floreció lejos de las cámaras, dejando una huella imborrable como maestra de nuevas generaciones. Al llegar la década de los 60, su sabiduría era tan codiciada en las aulas universitarias como su rostro lo había sido en los grandes estudios de la época dorada. En la prestigiosa Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, impartió su cátedra sobre dirección de actores, moldeando las mentes de futuros genios del celuloide como Edward Zwick y Randall Kleiser. La gran Julie Andrews la definía como una fuerza de la naturaleza brutalmente honesta y exigente. Sí, pero dotada de una brillantez pedagógica fuera de lo común. La propia Foch solía bromear con cariño diciendo: biológicamente tengo un solo hijo, pero en la práctica he criado a cientos, refiriéndose a la legión de estudiantes que pasaron por sus manos. Su energía era inagotable, manteniéndose activa y apasionada por la enseñanza incluso bien entrados sus 80 años. Tristemente, en diciembre de 2008, apenas 24 horas después de impartir su última clase en la USC, cayó enferma y falleció a los 84 años debido a complicaciones de un síndrome mielodisplásico. Sus cenizas fueron entregadas a su hijo Dirk de Brito, cerrando así el ciclo de una vida dedicada al arte. Pero pasemos a recordar a la imponente Judith Anderson como Memnet. La trayectoria de Judith Anderson fue tan monumental como su presencia escénica, extendiéndose a lo largo de 6 gloriosas décadas que abarcaron teatro, cine y televisión. Vino al mundo en Adelaida, Australia, allá por 1897, y escaló desde el repertorio local hasta conquistar Broadway. Fue allí donde su visceral interpretación de Medea le otorgó un premio Tony y consolidó su estatus como una de las tragedianas más temibles y respetadas de su generación. En la gran pantalla, alcanzó la inmortalidad como la perturbadora ama de llaves Mrs. Danvers en Rebecca de Hitchcock, un papel tan macabro que le valió una merecida nominación al Oscar. Cecil B. DeMille supo aprovechar esa energía al elegirla como Memnet en Los 10 Mandamientos, donde su mirada severa convertía cada segundo en pantalla en una lección magistral de actuación. Esa misma intensidad volcánica la inyectó en personajes icónicos como Big Mama en La gata sobre el tejado de zinc o la reina Herodías en Salomé. La televisión también se rindió a sus pies con 2 premios Emmy por Macbeth y vivió un renacer tardío encarnando a la matriarca Minx Lockridge en el famoso culebrón Santa Bárbara. Incluso en 1984 demostró su versatilidad saltando a la ciencia ficción como la suma sacerdotisa Vulcana en Star Trek 3 En busca de Spock. Sus méritos artísticos fueron reconocidos con el título de Dama Comendadora del Imperio Británico en 1960 y posteriormente como compañera de la Orden de Australia en 1991. Finalmente, la gran dama se despidió del mundo en 1992 a la longeva edad de 94 años en su residencia de Santa Bárbara. Pasamos ahora al inigualable Vincent Price en su papel de Vaca. Estamos en 2026 y su sombra sigue siendo alargada más de 3 décadas después de su partida. Aunque se le recuerda en esta cinta como el cruel arquitecto Vaca Price, trascendió ese papel para convertirse en el rostro definitivo del villano en el imaginario popular del cine. Su voz, capaz de helarte la sangre con una elegancia inusitada,
Resuena todavía en clásicos como Los crímenes del Museo de Cera y por supuesto en el legendario monólogo de Thriller de Michael Jackson. Su legado cultural va mucho más allá del miedo y sigue expandiéndose hoy en día. El Museo de Arte Vincent Price, en Los Ángeles, continúa creciendo exhibiendo tesoros de las 2.000 piezas que él mismo donó, demostrando su exquisito gusto como coleccionista. Curiosamente, sus libros de cocina, un tesoro de grandes recetas y cocinando al estilo Price, son hoy objetos de culto codiciados por gastrónomos y coleccionistas por igual. Mientras los académicos del cine desmenuzan sus adaptaciones de Poe y los devotos del terror siguen rindiendo pleitesía al que llaman cariñosamente el mercader de la amenaza. Genios contemporáneos como Tim Burton y Guillermo del Toro no dudan en señalarlo como su padrino espiritual y la piedra angular del cine gótico moderno. En París, Disneyland le devolvió su voz original a la atracción Phantom Manor en 2019, convirtiéndolo en un lugar de peregrinaje para fans de todo el globo que buscan escuchar su risa una vez más. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante en este 2026 es cómo hemos llegado a comprender la totalidad del hombre detrás del mito de terror. Su hija Victoria, hoy una respetada autora y conferencista, ha hablado abiertamente sobre la bisexualidad de su padre, revelando una faceta más íntima. Se nos revela así como un defensor pionero de la comunidad LGBTQ, mucho antes de que fuera aceptable en la era dorada, demostrando que casi 70 años después, los 10 mandamientos sigue guardando historias de gigantes. Sin embargo, lo que realmente convierte a Price en una figura absolutamente magnética en pleno 2026 es el descubrimiento de la verdad íntegra que se ocultaba tras su vida privada. Su hija Victoria Price, quien se ha consolidado como una autora respetada y conferenciante motivacional, ha decidido romper el silencio para hablar sin tapujos sobre la bisexualidad de su padre y de su valiente papel como defensor pionero de la comunidad LGBTQ mucho antes de que la sociedad de la era dorada de Hollywood lo viera con buenos ojos. Por otro lado, casi 70 años después de los 10 mandamientos, la cinta permanece inamovible como una de las mayores epopeyas jamás filmadas. Es innegable que gran parte de las estrellas que brillaron en esa producción ya han abandonado este plano terrenal, pero la maestría de sus interpretaciones posee una fuerza tal que sigue inspirando y cautivando a las nuevas generaciones en este año 2026. Mientras que algunos ascendieron al Olimpo para transformarse en leyendas eternas, otros se desvanecieron del escrutinio público, pero todos grabaron una huella tan profunda que ni el paso del tiempo has malogrado borrar. De todas estas trayectorias, ¿cuál es el legado que más te ha impactado? Y si pudieras elegir, ¿qué historia personal crees que merece ser llevada a la gran pantalla en su propia película? Déjanos tu opinión abajo en la caja de comentarios y recuerda pulsar el botón de me gusta y suscribirte al canal para seguir desenterrando las historias más insólitas y desconocidas de Hollywood.